Hola, ¿cómo están? Bueno, la idea es que con este video podamos ir cerrando el curso de ruptura biográfica, el cual venimos trabajando desde hace 4 semanas. Ya hemos tenido distintos tipos de contacto, a través de apuntes, a través de los foros, a través de los ejercicios, a través de videos que fuimos compartiendo y comentando. Nos gustaría ahora hacer una especie de cierre que esperamos que sea útil en función de conceptualizar los temas que queremos compartir. Y básicamente nos interesa trabajar el concepto de ruptura biográfica, que es un poco el eje principal, obviamente, de este curso que venimos trabajando. En principio, me gustaría como hacer una presentación de la aplicación de ese concepto. Cuando uno dice ruptura biográfica, está hablando de una transformación relevante, significativa en la vida de una persona, que hace que a partir de ese momento su vida cambie, sea otra. Incluso su construcción de vida cotidiana sea otra, su percepción dentro de la vida cotidiana sea otra, su construcción simbólica sea otra, y que se produzca, como se dice a veces en guión cinematográfico, un punto de giro en esa historia de vida o en esa biografía. Uno podría pensar, bueno, ¿cómo se produce la ruptura biográfica? Lo que nosotros planteamos es que la ruptura biográfica se puede plantear, o se puede producir, mejor dicho, por azar. Por ejemplo, a partir de un accidente. Una persona queda discapacitada y a partir de ese momento su vida cotidiana cambia y tiene como que reorganizar una serie de cuestiones, no solamente vinculadas con lo que efectivamente le está ocurriendo, sino también con la percepción que las otras personas tienen de ella, con la percepción que la sociedad tiene del problema que esta persona está teniendo en este momento, y a partir de ahí, digamos, como que tiene como que replantear, por ejemplo, más cosas, tiene relaciones personales, relaciones laborales, temas de accesibilidad que no habían sido previstos antes de este acontecimiento, digamos, imprevisto o no pensado, que sería un accidente. Por otro lado, también podemos plantearnos que la ruptura biográfica se puede producir a partir de factores multicausales, es decir, una serie de acontecimientos que se van sumando en el tiempo y que determinan que en determinado punto donde esa línea histórica biográfica la ruptura se produzca. Y otra cuestión un poco más sistemática podríamos plantearla a partir de que la ruptura biográfica se produce a partir de que pueden existir factores predisponentes, condicionantes y desencadenantes que van a generar ese acontecimiento. Si vamos un poco al punto, desde la perspectiva de decir, bueno, ¿cómo lo entendemos esto a partir de ejemplos? Yo podría tomar un ejemplo bastante sencillo y utilizado es una persona que a partir de hoy se entera de que tiene que ser dializada. O sea que tiene que depender de un aparato de diálisis para poder mantener su vida. Obviamente que eso genera un cambio en su cotidianeidad. Va a generar un cambio hasta en la dieta que va a tener que utilizar, en sus relaciones laborales, en sus relaciones familiares, en la percepción de su propia corporalidad, e incluso van a estar muy en juego las representaciones sociales o los imaginarios sociales que atraviesan la idea de diálisis, y desde la perspectiva de generar algún tipo de incapacidad, algún tipo de dificultad laboral, algún tipo de dificultad familiar. Incluso las personas que rodean a esta persona van a tener como que también reorganizarse en función de esta situación, que es, como decíamos recién, por ejemplo, una persona que le dicen a partir de ahora usted se tiene que dializar. Obviamente que la ruptura biográfica, creo que se explica simplemente, se vincula con la intervención. Es decir, muchas de las demandas que recibimos de intervención en lo social son producto de rupturas biográficas, sean estas vinculadas con el campo de la salud, que es donde más se estudió, en el campo de la salud, en el campo de la salud mental. Yo diría también en el campo del conflicto con la ley,
podemos ir analizando nuestras prácticas y vamos a encontrarnos permanentemente con diferentes rupturas biográficas que implican, digamos, una fuerte transformación en la cotidianeidad del sujeto de intervención. En la cotidianeidad del sujeto de intervención implica también no solamente que se transforma cómo se estructura su vida, sino lo que diríamos se vincula con la simbolización, lo que significa, lo que implica el proceso que generó la ruptura biográfica o el acontecimiento en sí mismo. En ese sentido diría que en clave de intervención, la ruptura biográfica articula problema social, articula el problema social con la singularidad, es decir, se vincula con fuertes aspectos de orden subjetivo y también se relaciona con la percepción social que se tiene de esa cuestión, tanto como decíamos antes, que la persona tiene de sí misma como quienes lo rodean, incluso como la sociedad ve este tipo de problemas. Nosotros vimos en el transcurso de lo que vinimos trabajando en el curso de ruptura biográfica algunos aspectos que podríamos recuperar ahora. En el sentido de cuando aparece el relato de César González, uno encuentra un punto de ruptura biográfica que tiene que ver, que la podríamos analizar en principio con su primera caída y su primera, digamos, internación, donde él dice, bueno, yo me tenía que ir porque la idea era irse, no había que quedarse, aceptar la internación en un instituto o un hogar de menores. Pero por otro lado también podemos pensar otra forma de ruptura biográfica, que es la que también nos interesa trabajar y bueno, cerrar dentro de este curso y seguir trabajándola, porque da como para seguir pensando, seguir elaborando y seguir generando cuestiones, es la idea de una ruptura biográfica, no en sentido negativo, para ponerlo en calificativo, sino también en sentido positivo. Y ahí yo también volvería al corto que vimos de César González, porque diríamos en clave de intervención, Patricio, cuando empieza a compartir libros, empieza a hacer esos trucos de magia que se cuentan en el video, genera o va construyendo una serie de acontecimientos que van a generar una ruptura biográfica en la vida de César González. Uno lo podría entender desde ese punto de vista, es decir, la aproximación con los libros, la visión que él mismo va relatando con respecto a cómo se siente y cómo visibiliza su situación de estar preso, la relación que él va reconfigurando con sus compañeros, cómo trata de expresar o de comprender y explicar a partir de, diría yo, relaciones causales, el hecho de por qué está ahí detenido, etcétera, implica, digamos, llamémosle, una visibilización de algo que antes no veía y que eso le permite reconstruir su vida y armar un camino diferenciado al que venía realizando, ¿no? A partir de una herramienta que es simplemente el acceso a la lectura y por supuesto lo que la lectura despierta, en este caso, en la biografía que vimos, en el reportaje que vimos, como la lectura también despierta la idea de escribir. Esto no quiere decir que toda la persona que lea va a escribir, pero sí, en este caso podemos verlo en clave de ruptura biográfica, diría yo más en positivo. Por otro lado, si miramos el corto que tenemos en esta última unidad, la unidad 4, vinculado con lo que es el video, digamos, institucional de Cine en Movimiento, bueno, eso lo dice la misma gente de Cine en Movimiento, como el hecho de hacer cine cambia la vida cotidiana de las personas, sean estos jóvenes en conflicto con la ley penal, sean mujeres en situación de prostitución, sean adultos mayores, sean excombatientes de Malvinas. Es decir, el hecho de el cine como instrumento de intervención
el hecho de poder verse, el hecho de poder repensarse, el hecho de poder escribir un guión, el hecho de poder trabajar la propia historia o la historia del grupo del cual formo o la historia del barrio al cual pertenezco, también construye otra forma de intervención o una forma de intervención que va a generar otro tipo de ruptura biográfica. Ahora, si quieren, la podemos llamar en positivo, por ponerle un nombre sencillo y rápido como para ponernos de acuerdo en este cierre de curso. Entonces, resumiendo, yo podría decir que tenemos como dos tipos básicos de ruptura. Unos que tienen que ver con el acontecimiento impensado que me va a llevar a una situación en la cual voy a tener un padecimiento subjetivo. Si estoy internado, si tengo un accidente, si tengo consumo problemático de sustancias, etc. Y otro que tiene que ver, otro punto de ruptura biográfica que puede tener que ver con procesos de intervención que generan cambios sustantivos en la vida cotidiana de la persona. Esos cambios sustantivos creo que son interesantes como para pensarlo, porque no solamente son transformaciones en la acción, sino que son transformaciones también en la percepción que se tiene de sí mismo, que se tiene de los demás, que se tiene del contexto, que se tiene del presente, del pasado y también del futuro. Y ahí sí podríamos hablar de otro, digamos, de otro tipo de ruptura biográfica. En ese punto creo que uno puede vincular ruptura biográfica con el horizonte de la intervención, en el sentido de decir, bueno, ¿cuál es el horizonte de la intervención? El horizonte de la intervención básicamente se vincula con la transformación. ¿La transformación de qué? Y en este caso sería la transformación de la percepción del problema que estoy padeciendo, la desnaturalización de ese problema que estoy padeciendo, la visión crítica de ese problema que estoy atravesando, y eso genera otro punto de giro, como decíamos antes. Antes decíamos uno en negativo, que sería el acontecimiento que genera, por ejemplo, el accidente, y en positivo, el que genera esta cuestión, usando esas categorías que son un poco sencillas, pero creo que fáciles como para podernos poner de acuerdo. Básicamente, creo que es un poco lo que venimos trabajando en distintos textos, cursos y actividades que venimos llevando adelante. La idea de intervención tiene que ver con desordenar para ordenar de nuevo. No desde uno que desordena y ordena, sino brindar elementos para que el otro desordene y ordene nuevamente, y a partir de ahí, en ese juego de orden-desorden, desorden-orden, es donde se produce justamente la ruptura biográfica. Bueno, espero que este material sea útil, esto que estamos conversando les haya servido, y bueno, seguramente nos volveremos a encontrar en algunos de los próximos cursos de Margen, y nos podemos seguir viendo en www.margen.org. Bueno, un saludo y que estén bien.